Un fuerte abrazo, además, a propósito de comadres, está firme acá. Oh. Muchas felicidades, Dina. No sabemos Gracias. si suele festejar el carnaval, pero igual, un abrazo a la comadre Dina, diríamos. Buenos días, Dina. Muchas gracias, Diego, y de verdad siempre es un gusto estar en La Razón Radio haciendo estos análisis de electorales ya cuando estamos ya en etapa preelectoral. Estamos viendo candidatos a la presidencia, los presidenciables, diríamos ahora, los presidenciables, que puede ser cualquier ciudadano en el país que quiera acceder a la silla presidencial, vicepresidencial, y por supuesto habrán senadores y diputados que también estarán de candidatos, ¿no? Entonces todavía nos falta un trecho hasta el mes de abril, que ya está cerca, y a partir de ello, y cuando el Tribunal Supremo Electoral lance la convocatoria oficialmente, comenzará a correr la maquinaria electoral, pero también se visibilizarán ya y oficializarán ya las candidaturas de los ciudadanos que vayan a ser candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputados, senadores, y que vayan amparados de un partido político, ¿no? Cualquier ciudadano que quiera ir como candidato tiene necesariamente que respaldarse en un partido político. Bien, ya que dice usted partido político, voy a arrancar de lo particular y de ahí nos vamos a lo general, ¿le parece? El Frente para la Victoria, la sigla con la que iría el expresidente Evo Morales, que según declaraciones de un vocal del Tribunal Supremo Electoral, justo el que ocupa el cargo suyo, Gustavo Ávila, decía en declaraciones a un medio de comunicación que tenía observaciones, que había sido rechazada por sala plena y que tenía que hasta el 20 de marzo corregir este tema de la directiva. La pregunta es, ¿suele ocurrir que los vocales, porque no es el único caso el de Ávila, el otro vocal, Tawichi Quispe, también suele ser muy asiduo de los medios de comunicación, y empiezan a soltar datos que de repente no se conocían o que no formalmente no se dio a conocer por parte del Tribunal Supremo Electoral? ¿Esto suele ocurrir así, Dina? A ver, cuéntenos. No, normalmente no. O sea, lo que no debería ocurrir es precisamente eso, negarle la desafiliación o la renuncia de un militante a un partido político. Hay que recordarles a los ciudadanos, y a los ciudadanos militantes que están amparados en la ley 1096. Cuando el partido político recaba firmas, huellas y datos del militante, el militante voluntariamente presta esa información, ¿no? Presta información, y cuando quiere irse deben dejarlo ir. En el pasado era el problema precisamente de los militantes que querían renunciar y el partido político no los dejaba, o sea, no les decían ni sí ni no, y es por eso que el Tribunal Supremo Electoral, como para normar ese tipo de situaciones, ha emitido un reglamento que debe ser aplicado para los casos de renuncia, para los casos de anulación, para los casos de anulación particularmente o renuncia de los militantes de los partidos políticos. No, en la ley 1096, y vamos a revisar la ley 1096, hay derechos y deberes que tiene el partido político y derechos y deberes que tiene el militante, y una de esas dice: el militante que quiera renunciar debe presentar su renuncia ante el partido político con la antelación debida, ¿no? Entonces, eso es lo que debería suceder, y el partido político jamás debería negarle la renuncia. Y mucho menos el Tribunal Supremo Electoral. Solamente el Tribunal Supremo Electoral lo que debe hacer es recibir ese formulario, recibe el formulario y pasa al registro de la base de militantes, que tiene el partido político, ¿no? Y si hablamos en el caso específico del partido político MAS y PCP, pues debería hacer ese procedimiento. Ahora le han negado porque dice que quieren verlo en las puertas del TC a don Evo Morales. Todos sabemos que Evo Morales está en el Chapare y que no va a salir no sé en cuánto tiempo, pero que esa renuncia debería correr, porque tiene lleva la firma del militante, y a raíz de ello debería correr. Mire, en el pasado inclusive se han dado renuncias vía correo electrónico, han mandado sus cartas de renuncia con terceras personas y nadie les ha reclamado. Entonces ahora se han vuelto muy exquisitos en la aplicación del reglamento que tienen. Ahora,
si bien el Tribunal Supremo Electoral le ha dicho no podemos aceptar su renuncia, que desde ya vulnera un derecho político del ciudadano, lo que tendría que hacer, o seguramente ya lo están haciendo ahí en el partido político más, es representarlo ante la sala plena, porque ahora lo que ha hecho ha sido la participación del secretario de Cámara. Ahora será la representación a sala plena, y sala plena deberá tomar una decisión respecto a este tema para no vulnerar los derechos del militante, porque estamos hablando del y los militantes de todos los partidos políticos que están amparados en la Constitución Política del Estado y también en la Ley 1096, donde se aplica derechos y deberes de los militantes. Bien. Entonces, si es que en este momento Evo Morales sigue siendo candidato sigue siendo militante del MAS, si no le han aceptado la renuncia, eso queda todavía la interrogante. Bien. Ahora, una pregunta. Por ejemplo, vamos al hipotético caso, Evo Morales no puede renunciar al movimiento al socialismo por X, Z y motivo, o porque se sostiene esto de que tiene que ir hasta una oficina del Tribunal Departamental o el Nacional. ¿Puede ser candidato de otra fuerza política? ¿Puede ser candidato sin ser militante, por ejemplo, del Frente para la Victoria, o siendo militante de otra fuerza política? Bueno, como si es militante de un partido político y quiere postularse por otro partido político, debe haber necesariamente la renuncia, porque para ser candidato a otro partido político tendrá que renunciar, tendrá que asumir la nueva militancia a partir de ello, para que el partido político pueda albergarlo como militante inicialmente y posteriormente como candidato. Ahora depende también del estatuto que tenga el Frente para la Victoria, por ahí también aceptan invitados, no los tendría que hablar miembros del Frente para la Victoria. Sin embargo, en este momento, siendo que es una etapa preelectoral, todavía se tiene que resolver ese tema hasta el día en que se lance la convocatoria, y en la convocatoria, por supuesto, habrá también el cronograma o el calendario electoral donde especifique una fecha donde los partidos políticos tengan que presentar a sus candidatos, ¿no? Bien, otro caso puntual para ya después irnos a las elecciones como tal. Frente para la Victoria hay una observación sobre su directiva. ¿Usted tiene conocimiento cuál es la observación y cómo se podría subsanar esto hasta el 20 de marzo? Y también, como segunda pregunta, si es la única fuerza política observada. Mire, hay varias fuerzas políticas observadas que son observaciones subsanables, ¿no? Hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral lo único que hace es acompañar el proceso de elección de la dirigencia, no define quiénes son los dirigentes, y parece que están incurriendo en el mismo error en el que han incurrido con el partido político MAS y PSP, o sea, no reconocer esa asamblea o el congreso donde han elegido a la dirigencia. El partido político Frente para la Victoria ha realizado, tengo entendido, sus elecciones o su congreso para elegir a sus dirigentes en el mes de diciembre, y a estas alturas del partido el TC comunica que tiene observaciones cuando, de acuerdo al reglamento, en menos de un mes deberían haber emitido el informe. Entonces, un informe que por supuesto es del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, del acompañamiento que han hecho al partido político cuando se ha elegido a la dirigencia nacional. Entonces, pareciera ser que el Tribunal Supremo Electoral se está inmiscuyendo demasiado en lo que es la vida orgánica de los partidos políticos, cuando lo único que hace es ir, observar, supervisar, acompañar y remitir el informe y, por supuesto, verificar el cumplimiento de los estatutos. Pero más allá de eso, el Tribunal Supremo Electoral no puede hacer absolutamente nada más. Y si hay cosas que se puedan subsanar, como la no presentación de la fotocopia del carnet de identidad, digamos, lo podrían hacer de manera inmediata. No han explicado las observaciones, simplemente han dicho, está observado, el FPV está observado. Pese a la observación, de igual manera, el Frente para la Victoria puede participar de las elecciones nacionales de agosto del 2025. Si no subsana estas observaciones, que usted nos daba un dato que desconocíamos, es decir, si hay un congreso, un ampliado, una reunión oficial de una fuerza política que es acompañada por el Tribunal Supremo Electoral, en menos de un mes debería ser la observación. Ha sido en diciembre, estamos a febrero, es decir, 2 meses después, dicen, está un poco mal esto, ¿no? Lo hicieron medio mal, tienen un mes para corregir. Si no corrigen,
el vocal Ávila decía, la fuerza política que no corrija estas observaciones no está habilitada para correr en las elecciones. Ahora, usted nos dice lo contrario. O sea, no podrían inhabilitar un partido político que está en proceso de constitución de dirigencias. La norma no lo permite, no dice la norma que si es que no cumplen con la elección de sus dirigencias, prácticamente se los inhabilita de un proceso electoral. La norma dice que todas las organizaciones políticas deben cumplir su estatuto y este es el momento en que los partidos políticos que faltan todavía deben cumplir la elección de las dirigencias, ¿no? Y una vez que concluyan, en este momento ya prácticamente lo que ha sucedido es que el FPB ya ha hecho su congreso, ha elegido a sus dirigencias y el Tribunal Supremo Electoral podría aprobar o no aprobar el informe y el partido político dirá, nosotros ya hemos realizado esa actividad que ha ordenado el Tribunal Supremo Electoral. Entonces no podría considerarse como una falta. Falta sería que no lo hayan hecho. Ahora que si hay un nuevo tiempo que les están dando para subsanar, que no creo que sea cuestiones de forma, si les han dado más tiempo, tendrá que volver a reunirse en Congreso y normalmente los congresos son altamente complicados cuando se habla de partidos políticos porque tienen que traer dirigencia de todo el país, reunirse en un lugar, hacer la convocatoria de acuerdo al reglamento. Y es complicado para ellos más cuando se trata de partidos políticos que no tienen muchos recursos, ¿no? Pero hay que esperar, ¿no? La decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral que debe actuar de manera plural con todas las organizaciones políticas del país, ¿no? No se está aplicando el reglamento se aplica a letra muerta para los partidos políticos, pero no lo aplican los miembros de la Sala Plena en cuanto al cumplimiento de tiempos. Si es que se hace una auditoría, por ejemplo, a lo que ha sucedido en el movimiento al socialismo, no sé, podrían salir datos muy interesantes. Si se hace una auditoría a este último procedimiento que ha hecho el Frente para la Victoria del cumplimiento de plazos, yo creo que el Frente para la Victoria estaría habilitado completamente y sin mayores observaciones. Perfecto, Dina. Ahora vámonos a lo general. Lo que ocurrió hace 10 días, el pasado 17 de febrero, justamente esta reunión auspiciada por el Tribunal Supremo Electoral, 15 puntos de acuerdo, 6 tenían que ver con la Asamblea. Para muchos en el arco político decían que un triunfo fue el garantizar el TREP. El TREP que ahora mencionan podría ser contratado por el PNUD o por alguna instancia extranjera. Esto suele ocurrir en otros países, darle tanta importancia de repente al TREP que fue sin lugar a dudas el conflicto en las elecciones del 2019 y por algo en las elecciones del 2020, día antes, el entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo no hay TREP. Esto de que contraten empresas de afuera, el TREP, ¿suele ocurrir en otros países? Bueno, en los países de la región existe el sistema rápido de transmisión de los datos de la jornada electoral, ¿no? Que quiere decir que los ciudadanos a las 8 o 9 de la noche ya tienen la información, pero no están enmarcados en la legislación boliviana, ¿no? En la legislación boliviana no existe el componente de la transmisión rápida de información y por eso es que se le da 7 días a los vocales para que presenten sus cómputos departamentales y luego el cómputo nacional. Ahora, el sistema de transmisión rápida de información requiere evidentemente de recursos que el Estado debería proveer, pero como no existe la obligatoriedad de hacerlo, es por eso que no se ha implementado. Ahora, si el PNUD tiene los recursos para cubrir este costo, pues podría ser de gran ayuda, pero no tendrían que ser datos preliminares, no oficiales, ¿no? Del cómputo de la jornada electoral. Ahora, en aquel acuerdo que usted menciona, se ha hablado precisamente de este sistema de transmisión rápida de información y que se ha incluido en la ley. ¿Qué va a pasar si la Asamblea Legislativa no aprueba este sistema para que el Tribunal Supremo Electoral lo aplique? No va a pasar nada porque el Tribunal Supremo Electoral tiene que continuar con el proceso electoral con o sin transmisión rápida de información, que sería lo óptimo, le digo, aunque soy un poquito escéptica a veces cuando se trata de temas de sistemas informáticos, porque no queremos volver al 2019 cuando se ha generado una crisis
política para todo el país, por precisamente tratar de implementar un sistema de transmisión rápida de información. Este tema tiene que ser altamente planificado para su ejecución y que no genere fallas y que genere dudas sobre el Tribunal Supremo Electoral. Entonces es un tema altamente delicado y por eso es que los vocales han debido pedir, pues están pidiendo que este tema del TREP sea aprobado en una ley. Pero al paso en que vamos, Diego, la Asamblea Legislativa no lo ha considerado ni siquiera la elección de las autoridades judiciales faltantes en el órgano judicial. No sé si lo va a hacer porque los tiempos para el Tribunal Supremo Electoral corren a paso agigantado y de verdad cuando entran a proceso electoral no hay día que no tengan actividades, no hay día en que falten cosas que hacer. Entonces, si tienen que hacerlo ya y si no, pues ya ni modo, el Tribunal Supremo Electoral tiene que ir en las condiciones que esté. Dina, una pregunta respecto a ya la tarea de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un punto que nos llamó poderosamente la atención es este pedido de un proyecto de ley o una ley que recuerde a las autoridades nacionales que existe la preclusión para quienes forman parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Es necesario realmente una ley que recuerde a todos que la máxima autoridad electoral es el Tribunal Supremo Electoral? No existe la necesidad, Diego, y hay muchos de los puntos de ese acuerdo están en la ley 026, están en la ley 018, que se rigen precisamente por el principio de preclusión. No todos los actos del Tribunal Supremo, del órgano electoral en su conjunto, van precluyendo a medida que van sucediendo, a medida que se va cumpliendo el calendario electoral. Entonces no hay necesidad de que se les recuerde a todos con otra ley, con un punto específico por ahí, con un artículo específico por ahí, que existe el principio de preclusión y que la máxima autoridad es el Tribunal Supremo Electoral. No debería preocuparles a los vocales, porque eso está en la ley, en la ley 026, en la ley 018, que habla precisamente de del principio de preclusión. Lo que sí deberían entender son las otras autoridades del órgano judicial, ¿no? Que existe el principio de preclusión y cuando existe el principio de preclusión, ningún acto del órgano electoral puede volver atrás. Situación que en las últimas elecciones judiciales ha sido totalmente desconocida por el Tribunal Constitucional a la cabeza del magistrado Hurtado y Espada, ¿no? Entonces, esas cosas no deberían suceder. Lo que tienen que hacer en el Tribunal Supremo Electoral es hacer respetar ese principio de preclusión. Inclusive hay el hecho de que la ley 026 dice que se sanciona a aquellos ciudadanos que evitaran o se opusieran o a la oposición o evitaran que el proceso electoral se desarrolle de manera normal, ¿no? Y lo que no han hecho los vocales es eso precisamente, que no han generado información que diga que aquel ciudadano, institución o personaje que se oponga a un proceso electoral de alcance nacional, pues va a tener sanciones y va a tener que enfrentar la justicia, no solamente electoral, sino también la justicia ordinaria por obstrucción de procesos electorales. Ese elemento o ese artículo no solamente se aplica al día de las elecciones, cuando la gente se alborota, quema ánforas, sino a lo largo del proceso electoral. Entonces, eso es lo que tiene que difundir el Tribunal Supremo Electoral, recordarle a las autoridades del órgano ejecutivo, legislativo, judicial, a los ciudadanos de a pie que a veces no conocen la normativa, que existe sanciones a aquel ciudadano que obstruya el proceso electoral, ¿no? Entonces, eso es lo que no han aplicado en las elecciones judiciales y que de ahora en adelante debe ser tomada en cuenta, debe ser difundida, porque realmente perjudican al país y ponen en vilo la democracia de todo nuestro Estado plurinacional. Dina, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Le mandamos nuevamente un fuerte abrazo, una felicitación por este día, además, Día de Comadres, así que esperemos que la festejen muy bien. Gracias, Dina. Muchas gracias, Diego, y bueno, creo que va a ser usted el compadre. Bien. El primero que me ha dicho comadre en esta jornada, entonces vamos a esperar a otros compadres también. Bien. Muchísimas gracias y un saludo a todo el país
y esperar que estas fiestas de carnaval no haya excesos, ¿no? Que la gente no cometa excesos y no estemos viendo datos el día miércoles lamentables a veces por el consumo excesivo de alcohol. Muchísimas gracias. A usted las gracias, Dina. Un fuerte abrazo. Dina Chuquimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, estuvo con nosotros.